Muy bien, aquí estamos iniciando la segunda hora de nuestro programa Panorama Regional, con la conducción de quien les habla, Raúl Radakov, en un programa organizado, inspirado, promocionado, producido por las cámaras de comercio de Ucrania, Rusia, Bielorrusia para América Latina, lo mismo que por el CIEM, el Centro de Información Empresarial del Mercosur, bajo el auspicio general del Foro Asia, Europa Oriental, Países Árabes y Latinoamérica. Este programa se repite a través de nuestra página web www.foroasialatinoamerica.org. Les recordamos a aquellas personas que estén interesadas en formar parte de nuestro equipo de auspiciantes que pueden dirigirse a nuestro correo especialmente destinado al efecto, comercial@foroasialatinoamerica.org, y estudiar las propuestas que hay, que incluyen menciones en la radio, participación en la revista Panorama Regional, o también, por supuesto, la participación dentro de nuestra página web. Esta tarde tenemos aquí, como dije del principio del programa, tenemos una visita de lujo. Nos acompaña un apreciado amigo y colaborador de este foro, el licenciado Gustavo Eduardo Costa, que es politólogo y sociólogo graduado de la Universidad Católica Argentina, un hombre que ha tenido una larga trayectoria como legislador de la Ciudad de Buenos Aires, como secretario legislativo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, estuvo incluido en el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, SUTECBA, como asesor del secretario general. También estuvo en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica del Ministerio de Educación de la Nación. Fue director de la Comisión de Organismos de Control de la Convención Redactora de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, no es poca cosa. Y a su vez también fue presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires durante 2 años, del 2000 al 2002, años bravos si lo fueron, ¿no? Es cierto, es verdad. Bueno, además, como legislador, yo dije en un principio que se parecía al Coronel Montes, un poco incorrecto desde lo político. ¿Qué propuesta habías llevado vos en el año 86 a la legislatura? Bueno, me da un poco de vergüenza, Raúl, pero te lo voy a contar y también a los oyentes, ¿no? Que en el año 86 habíamos presentado un proyecto, habíamos elevado al entonces Consejo Deliberante, hoy Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, un proyecto por el cual se despenalizaban todas aquellas penalizaciones, valga la redundancia, que los viejos edictos policiales, luego derogados, tenían con respecto a las personas del mismo sexo. Es decir, los homosexuales o hoy llamados gays. Por ejemplo, bailar entre ellos, vestirse, lo que hoy se llama transvestirse o ser un travesti, e inclusive se habían avanzado en primeros tanteos en lo que hoy luego se conoció como la ley de matrimonio igualitario o la ley de matrimonio gay. Revolucionario, 25 años atrás. 25 años atrás. Recién se terminaba de recuperar la sociedad de la ley del divorcio. Del divorcio, efectivamente, recién. Me parecía que era yo tengo obviamente mucho respeto por las personas, por todas las personas, por la persona humana de cualquier género y especie. Sí, seguro. No hago ninguna distinción de ninguna naturaleza. Me parecía que realmente era algo injusto tomar un grupo social determinado y hacerle padecer determinadas normas que no se aplicaban al resto. Era un estigma. Razón por la cual presentamos el proyecto. Bueno, esto dice a las claras para todos los que nos están oyendo que Gustavo Costa se lo puede acusar de muchas cosas, pero seguramente no de tener la mente estrecha. No, es cierto que no. Además, sus actividades son muy variadas, porque yo les conté la parte académica, pero Gustavo Costas, a su vez, es un empresario muy exitoso en el área de comercio exterior. Es un experto en importación y exportación. Y es una rara avis porque es experto en un país donde esta música que yo les voy a hacer oír se la escucha casi como si fuera el himno nacional. Aprendimos a
le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Bueno, creo que hasta el más dormido, hasta el más despistado se ha dado cuenta de a qué país nos referimos. ¿A qué país nos referimos, Naturalmente Gustavo? a Cuba, donde es imposible ser argentino y no ser relacionado con la figura de Ernesto Guevara de la Serna. No hay ninguna posibilidad de ir por la calle, de nuestro acento nos identifica, nuestra forma de caminar, nuestra forma de vestir, y todo cubano ve en un argentino a un émulo del Che Guevara, para bien o para mal, Claro, pero lo claro, ve así. claro. Cuba siempre tuvo una relación afectuosa con la Argentina ya desde la época de nuestro cine de oro, porque Cierto. yo he hablado con cubanos que recordaban a Libertad Lamarque y recordaban a Mirta Legrand de la época de los teléfonos blancos y todo esto. Había una gran difusión del cine argentino en ese país. Cierto. No olvidemos también que fueron aquí Goar Mestre, por ejemplo, fue Claro. uno de los inventores de la televisión. Sí, Él inventó la televisión comercial. Él en inventó la Argentina. televisión comercial, claramente, ¿no? Bueno, pero lo que a mí me motivó mucho para compartir este programa contigo, esta parte del programa contigo, es que yo sé que tenés una visión de Cuba que, primero, que es bastante imparcial, y segundo, que es una visión no tradicional, porque ni lo ves con ojos de un fanático de la ideología castrista o marxista, ni tampoco lo ves con los ojos de los exiliados en Miami. Tenés una visión bastante equilibrada. Y me gusta mucho lo que podés contarnos, cómo es la vida del cubano, tanto del cubano regular como del cubano que tiene autoridad. Yo sé que has estado en la casa de Raúl Castro junto con él, has hablado con él, has conocido, digamos, de arriba abajo todas las autoridades de Cuba. ¿Cómo es la vida del ciudadano cubano común y cómo es la vida y la mentalidad del dirigente cubano? ¿Puedes contarnos un poco de eso? Sí, por cierto. Cuba es un país difícil de abordar sin preconceptos. Claro. Es muy difícil llegar y llegar sin posición tomada. Claro. Es decir, generalmente el que va ya o está a favor o está en contra. Es muy complicado ser teóricamente neutral. Claro, entiendo. ¿Verdad? Sobre todo cuando uno no va de vacaciones. Exactamente. Que es mi caso. O fuiste a trabajar. Claro, yo fui a trabajar, he intentado promover exportaciones argentinas hacia allí o hacer inversiones argentinas, lo cual, insisto, no es fácil porque, como te comentaba antes, que ellos en todo argentino ven un émulo del Che para bien o para mal, han tenido no del todo buenas experiencias con empresarios argentinos, o han sido muy confiados, por ejemplo, y ergo eso luego otros empresarios argentinos lo han padecido en carne propia. Una historia habitual para nuestros compatriotas, ¿no? Es decir, siempre hay alguno que se equivoca en el hotel, no paga la cuenta o se lleva la toalla, y el siguiente el siguiente huésped que se aloja en ese lugar paga las consecuencias, ¿no? Y esto en Cuba ha sido igual. Es un pueblo realmente muy hospitalario, maravilloso, un pueblo muy culto. No solo, y no con esto no es que quiera defender el sistema educativo que se implementó a partir del triunfo de la revolución. Siempre fue un pueblo muy culto, siempre fue un pueblo muy rico. Recién hablábamos de que cuando en Latinoamérica todos estábamos haciendo palitos, ellos ya habían desarrollado la televisión. Claro. La ciudad de La Habana Vieja es una ciudad que, más allá de su belleza arquitectónica, que es intensa, sin igual, sí, una especie de pequeña Florencia americana, te dice que es una ciudad de dinero viejo. Claro. O sea, que siempre fue una ciudad de dinero importante. Por supuesto, mal distribuido. Eso es otro problema. Es otra parte del problema, ¿verdad? Pero te habla a las claras de un lugar estratégico, importante, que España consideraba trascendente. Claro. No por nada se libraron tantas guerras y no por nada España fue la última de sus perlas, la que aún añora.
Ahora, el cubano es una persona sencilla. El cubano es una persona muy sencilla, muy amable, muy hospitalaria, bravo, pillo, como buen caribeño, pero extremadamente hospitalaria. Yo he podido apreciarlo invitándome a sus casas, dirigentes muy importantes de las autoridades actuales, ¿verdad? Es decir, gente que está en la Asamblea Nacional o ocupando cargos en el Poder Ejecutivo, y sin embargo son gente extremadamente sencilla. ¿Y viven sencillamente? Muy sencillamente para nuestros estándares, por supuesto, para nuestros estándares. Yo sé que me lo has contado antes de esta entrevista, que estuviste en la casa de un general. Sí. Tuviste una experiencia bastante simpática. Sí, donde, por ejemplo, esta persona, que es un hombre que trabaja en la Asamblea Nacional, que vendría a ser el equivalente del nuestro Congreso, para que ustedes tengan una idea, a la fuerza le fue adjudicado un auto, sencillamente por razones de edad, porque iba a trabajar en bicicleta. El hombre era un comunista convencido. Y bueno, su casa era, no sé, tendría 60 metros cuadrados, 70 metros cuadrados en total, y él se vanagloriaba como de sus posesiones materiales, aparte de un cuadro donde estaban Raúl y Fidel, firmado por ambos. Se vanagloriaba de tener una heladera que había podido adquirir en Alemania Oriental, cuando todavía existía ese país, donde había sido agregado militar, en Alemania Oriental, en 1969. Esto ocurrió unos casi 40 años después. Bueno, ¿no? hacían bien las heladeras, ¿no? Claro, funcionaba bien. Y tenía entre sus posesiones más preciadas puedo decir una marca comercial, total no existe más. No hay Así problema. Un Magiclick, de los que duraban 104 años, lo cual también hablaba a las claras de la bondad de la industria argentina de ese momento, por lo menos, porque el hombre, yo doy fe, que le seguía funcionando el Magiclick. En el 2008 el Magiclick le seguían dando. Así que, no sé, 30 años años después que lo hubiera adquirido, ¿no? Y ahora acostumbra por la gente a tener su propia huerta, complementar. Sí, es algo normal porque su ingreso salarial es muy escueto, naturalmente. Tiene casualmente en este reciente congreso, permitime una pequeña digresión. Sí, por favor. Porque acaba de haber un congreso del Partido Comunista hace pocos días atrás, donde se sancionó lo que ellos denominan una actualización doctrinaria, que es ni más ni menos que abrir la puerta a una, digamos, porción de propiedad pequeña, parte de propiedad privada, cuenta propismo en realidad, para tratar de mejorar el nivel de vida de los habitantes. Pero esto igual se hacía porque el Estado de alguna manera es absolutamente impotente para poder hacer frente a las necesidades de todos. Entonces el cubano de por sí resuelve, que ese es el verbo favorito, es decir, se las arregla como puede, sería el nuestro. Y cada cual en su casa, quien no hace galletas, cría puercos, o chanchos, le diríamos nosotros, o tiene pollos, o es decir, es hasta, se producen escenas divertidas de estar sentado en alguna reunión importante y de repente salir un animal corriendo, o interrumpir una reunión porque viene alguien a comprar una bolsa de azúcar, y naturalmente la persona que viene a comprar es importantísima. El cliente siempre tiene, por lo tanto, el cliente principio siempre tiene razón. También capitalista sí lo sabe, ¿no? Y así que bueno, ese es. Y bueno, yo acá tengo, me has traído. El licenciado Costa ha pagado la entrevista. Esta no es una entrevista gratuita, porque acá tengo un billete, si lo alcanzan a ver en la página web, tengo un billete de 5 pesos convertibles. Estos son de los buenos. Ese es de verdad. Estos se cambian por... Es el equivalente. Cuba tiene un sistema bimonetario. Que tiene unos pesos propios para los habitantes de la isla, y estos son los que utilizan los extranjeros. Es decir, que ellos son extranjeros, tienen un valor equivalente al dólar americano. ¿Es 1 a 1? Es 1 a 1. 1 a 1, o sea que estos son como en otras épocas. Son 5. Sí, nosotros hemos vivido algo parecido. Estos son $5. Esos son un poquito más de $5 porque el dólar tiene una tasa de 20% de desagio. De manera que cotiza el 80% de esto, es un poquito más de $5. Como el austral, porque ¿te acordás claro, que el austral era 0,80? Tenía exactamente, igual que el austral. Igual que el austral. Mirá vos, Bueno, espero que les vaya mejor que a nosotros con el austral. Que con el austral, ¿no? seguramente. Esperemos, por lo menos. Se dice que el año, a fin de este año, en una de las reformas que se hicieron en este Congreso, se va a anular el sistema bimonetario,
porque ustedes tengan en cuenta que cada peso convertible cubano equivale a 24 pesos de moneda nacional, de la moneda estándar. De la moneda estándar. Entonces, como eso produce unas asimetrías notables, se va a ir a una sola moneda. ¿Y cuál va a ser? ¿La estándar o esta? No, esta. La dura. La dura, la moneda dura. Bueno, ahora después de una pequeña pausa que tenemos que hacer, con algunos anuncios y algunas cositas que tenemos que inevitablemente mencionar acá en el programa, me gustaría en la otra parte del programa que nos hables sobre un poco más sobre los argentinos que han trabajado en Cuba en la parte comercial, si es fácil o difícil, algo adelantaste, pero bueno, ¿en dónde radican las dificultades? ¿Cómo no? Bueno, vamos a dejar esos temas pendientes, Gustavo, yo te pido un minuto, volvemos enseguida contigo, detrás de un poquito de música cubana que nos va a poner Alejandro. 3 minutos. 3 minutos de música, volvés a mí, hago un par de anuncios y ya cortamos a la pausa. Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Bueno, aquí volvemos al aire. Quiero recordarles que todo lo que estamos hablando en este programa lo pueden ver en nuestra página web www.foroasialatinoamerica.org. Queremos dar gracias a todos aquellos que nos están mandando permanentemente mensajes de apoyo. Ha gustado, por lo visto, hasta aquí, por lo menos a este grupo de personas, le ha gustado el programa y le ha gustado la intervención de nuestro amigo Gustavo. Y bueno, un saludo para el tesorero del foro, Julio Afif, que se está recuperando de una ligera intervención quirúrgica. Felizmente se está recuperando, así que bueno, que nos está escuchando desde su lecho de dolor, diríamos, de su lecho de recuperación en realidad. Les quiero recordar que el Consejo Empresarial del Foro Asia, Europa Oriental, Países Árabes y Latinoamérica está lanzando desde el día de hoy, en su programa de radio y en la TV por internet, lo mismo que en su página, alianzas estratégicas y participación en empresas. Nosotros ya estuvimos mencionando algunas opciones, pero por favor consulten si está interesado en www.foroasialatinoamerica.org. Y a aquellas personas que quieran participar con nosotros como auspiciantes de este programa, pueden hacerlo dirigiéndose a comercial@foroasialatinoamerica.org. Allí van a poder consultar por las opciones, que son varias. Solamente mencionados en el programa y a su vez participar en la revista, o también estar como anunciantes permanentes en nuestra página web. Bueno, todo esto es muy accesible. La idea nuestra, no es una organización con fines de lucro, sino simplemente para poder financiar las actividades y seguir expandiendo, seguir extendiendo, poder seguir llegando a la gente con estas visiones especiales que solamente el foro les puede dar, que es una visión alternativa de la realidad. Tenemos para el próximo bloque algunas noticias en ese orden, y bueno, vamos a concluir también con Gustavo y su visión de la famosa y querida isla de Cuba. Vamos entonces ahora con Alejandro a la pausa y a la vuelta, terminando el programa, al último bloque. Bueno, aquí estamos en el último de los 4 bloques de Panorama Regional. Este día, jueves 5 de mayo, por primera vez extendido a 2 horas el programa. Bueno, por ahora lo vamos llevando más o menos, ¿no? Felicitaciones por las 2 horas, no es poca cosa. Bueno, queremos hacerles llegar algunas noticias que provienen de nuestras corresponsalías propias. Ustedes saben que el foro tiene oficinas en San Petersburgo, en Beijing, en España, en Italia, en Roma. Tenemos en América Latina tenemos varias también, en México, en Brasil.
bueno, es una nominación así, no taxativa, no estoy mencionando todas, pero cubrimos prácticamente todo el orbe y desde allí nos llegan informaciones que normalmente no salen en las agencias noticiosas o no salen en los medios. Yo escuché una vez a una persona, un revolucionario, un hombre muy grande, que participó de la liberación de Argel del dominio francés, que hablando, esa persona conoció al general Perón y él le dijo que de Argentina sabía muy poco, porque nos dividía la muralla de papel. Era la época que se había puesto de moda la muralla de acero, el muro de hierro, la cortina de hierro. Sí, él habló de la cortina de papel. Del papel, ¿a qué se refería? La cortina de los diarios. Los diarios, claro. Que dan la información como les parece o como a los intereses que ellos siguen. Y obviamente este hombre en su país, allí en el norte de África, no tenía de Argentina poca noticia, y las pocas que tenían, como era la visión norteamericana de Perón, se pueden imaginar que no era la mejor. No eran las mejores noticias, más allá de los errores o aciertos o lo que sea justo o injusto, pero era solamente mostrar un lado del tema, que es lo que estamos tratando de evitar hoy con Cuba, gracias a la presencia de Gustavo Costa, donde seguramente las palabras de Gustavo van a dejar descontentos a aquellos que están ideológicamente cerrados a ser ciegamente antirrevolucionarios, anticastristas, y seguramente también va a dejar descontentos a aquellos que son revolucionarios a fondo y no pueden ver más allá de sus narices. O sea, ambos extremos van a quedar desconformes, porque la visión de Gustavo es una visión englobadora y realista de lo cotidiano, de la cosa del día a día, ¿no? Bueno, pero como yo les decía, tenemos noticias. Hay una noticia que es inquietante, ¿no? Porque se multiplican las advertencias de Rusia a la OTAN. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, declaró que hay informes, y nadie los desmiente, de que la coalición ha bombardeado columnas de las fuerzas de Gaddafi, informes sobre acciones de apoyo a los sublevados armados. Señaló además que lo anterior contradice claramente el contenido de la resolución 1973. Consideramos que la intervención de la coalición en lo que constituye esencialmente una guerra civil no está autorizada en la resolución del Consejo de Seguridad, concluyó el canciller de Rusia. Por su parte, el delegado permanente de Rusia ante la OTAN, Dmitry Rogozin, emplazó a la Alianza Atlántica a limitarse estrictamente al contenido de la resolución 1973, sin dar pruebas de creatividad, esto dicho entre comillas. Los diplomáticos rusos han repetido en varias ocasiones que los países miembros de la coalición están actuando en el marco de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y deberían, por lo tanto, rendir cuentas ante ese órgano de lo que están haciendo en el terreno. Claro que el presidente Hu Jintao de China está en una posición muy similar. Tenemos ahora en este momento en el teléfono pidiendo salir al aire nuestro amigo, compañero, colaborador y guía espiritual de todo este emprendimiento, el señor Ricardo Paván. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, Raúl, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Gracias por llamar. No era mi propósito llamar, pero bueno, teniendo en cuenta este hombre que está hablando del tema de Cuba, un tema tan delicado, y los comentarios que estás haciendo vos de la información rusa, quería hacer una apreciación al respecto. Adelante. Sí, el tema ruso es un tema muy delicado. Vos sabés muy bien que bueno, yo soy el presidente de una de las cámaras rusas de acá en la Argentina, pero la única cámara de rusos en la Argentina, no de argentinos hacia Rusia, razón por la cual estoy permanentemente en contacto con ellos, con las agencias noticiosas que vos estás mencionando y con el gobierno. El posicionamiento ruso es muy específico porque en líneas generales, tanto los Estados Unidos como los franceses y otros grupos que están operando se han excedido del mandato de la ONU. Eso es obvio. Y están haciendo cosas bastante complejas. Ya lo que han hecho de matarle el hijo menor a Gaddafi a sus 3 nietos no tiene nada que ver con el tema de las tropas y con el tema de los bombardeos. Acá hay otro cuestionamiento mucho peor, y los rusos tienen miedo que esto se desate en un problema mucho mayor del que se está
del que está pasando en este momento, porque si tomamos en cuenta todos los hechos que están ocurriendo, parecieran ser que forman parte de una estrategia estadounidense que es muy peligrosa, porque ocultándose en el hecho de estar matando a un terrorista de fama o de tratar de mover a las supuestas dictaduras de Medio Oriente o a las monarquías o a los grupos que no tienen nada que ver, yo me pregunto, como lo decíamos el otro día cuando estuvimos juntos en el programa para los chinos, ¿a alguno se le va a ocurrir mover una monarquía como la inglesa o la española, o monarquías de sólido prestigio como la sueca o como la de Holanda, simplemente porque no son democracia? Entonces aquí tiene mucho que ver con intereses económicos que van mucho más allá de la cuestión política, y a mí esto me preocupa muchísimo porque puede originar en algo no deseado, que en árabe se dice Jizak, y es la Guerra Santa. Puede haber una convulsión en el mundo árabe, puede haber un conflicto de una magnitud tal que puede ser imparable, y Rusia tiene miedo, al igual que China, de que esto suceda, porque esta gente se está excediendo desde todos los puntos de vista. Para mí no tiene nada que ver con la libertad, para mí esto es una cuestión puramente económica y de dominio, y como no pueden sostener el mundo que están sosteniendo económicamente, porque China se le viene encima, las naciones asiáticas y otros les van sacando los espacios, necesitan el petróleo, necesitan los espacios estratégicos geopolíticos, y están justificando cualquier cosa con esto. Entonces, a pesar de que el foro es absolutamente apolítico y es internacional y no es multipartidario, bueno, yo a nivel personal, dejando de lado que soy el presidente del foro de la Cámara Rusa, estoy en total desacuerdo con la política norteamericana en la región y especialmente en los países árabes, y te lo quería comentar y lo quería decir públicamente. Me parece, primero que nada, tu comentario me parece absolutamente pertinente y enriquecedor del debate. Aquí estábamos conversando con Gustavo en el intervalo, fuera de micrófono, y estaba prácticamente, Gustavo decía lo mismo que estás diciendo vos. Claro, exactamente a mí me gustaría lo mismo. que él exprese su opinión públicamente porque tiene una capacitación para eso, y bueno, sería interesante, si es que no te complico mucho cómo va llevando el programa, de que él hable de este tema. Por favor, Gustavo, lo que nos está invitando Ricardo es lo que yo había hablado contigo en un principio, que nos des una visión breve, porque el tiempo nos acorta, de qué es lo que está sucediendo en el norte del África y en los países árabes con este movimiento según tu punto de vista. Sí, yo primero le quiero agradecer al señor Paván la intervención suya y la invitación que me hace a opinar de un tema que no era el original para el cual había sido invitado, pero que quiero decirle al señor Paván que fuera de micrófono habíamos estado hablando con Raúl justamente de este asunto, porque nos parecía, y coincidíamos hasta casi en el mismo tono con ustedes las palabras, que lo que había ocurrido con el hijo de Gaddafi, con sus nietos, e inclusive la misma forma de tratarlo a Gaddafi, es aberrante, o a Mubarak, por ejemplo, o es por lo menos inconcebible, o no forma parte de las reglas del derecho internacional que un Estado dice respetar. Es decir, si todos vamos a ir a los tiros, bueno, bienvenido, vamos a los tiros, pero si decimos que respetamos el derecho internacional, las cosas hay que hacerlas de acuerdo a cómo procede y cómo están escritas a los tratados que uno firmó. El derecho no cambia según el grado de simpatía o antipatía que tenga el sujeto. No, claro. El derecho es el mismo, ya sea uno el peor criminal, como que sea una persona acusada por algo medio dudoso. Es siempre el mismo derecho. La persona tiene derecho a la defensa, tiene derecho a un juicio justo, tiene derecho a un tratamiento justo. Esto me estoy refiriendo a una persona que fue ejecutada hace poco y que posiblemente sea... Yo no lo estoy defendiendo, pero de ninguna manera. Yo no defiendo el terrorismo ni la violencia de nadie. No, por favor. Nada más lejos. Nada más lejos. Hay un temita, Raúl, que me gustaría que opine tu invitado, que es el siguiente. Francia era posiblemente, hasta hace muy poco tiempo, uno de los principales aliados que tenía Libia en Europa. Es verdad. Pero en el momento que dejó de venderle armas y le empezó a comprar Gaddafi armas a los rusos, automáticamente cambió la simpatía por el más profundo de los odios y el más profundo de los rencores y la más virulenta de las respuestas.
Entonces era extraordinario mientras le compraba armas, no había problemas de excesos, no había muertes, no había nada, no existía la justicia porque era un comprador inmenso, pero cuando dejó de comprar de golpe aparecieron en un minuto todos los defectos que los tiene, porque los tiene. Claro que los tiene. Pero evidentemente a mí lo que me molesta es eso. Un alto grado de hipocresía, y la justicia quizás. Tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el materialismo y tiene que ver con una serie de aspectos que no tienen absolutamente nada que ver con todo este cuestionamiento de las Naciones Unidas. Pero como estamos acostumbrados en los últimos años en la falta de respeto hacia las Naciones Unidas, que el mismo Gaddafi le están pasando la factura ahora porque él en un momento determinado dijo que las Naciones Unidas era un organismo risible, entonces ahora le están pasando la factura de eso, pero muchos años después. Me gustaría una opinión al respecto. Mire, hay otro tema que apuntar, que es que hace poco tiempo atrás el régimen de Gaddafi había cerrado definitivamente y saldado aquel luctuoso suceso del avión derribado en Lockerbie, Escocia, mediante indemnizaciones que fueron aceptadas por los familiares, por los gobiernos de Gran Bretaña y de Francia. La verdad... y sobre todo, digamos, la política que han llevado Sarkozy, Cameron y Obama en el norte de África, por lo menos, lo que sí puede decirse es que por lo menos es imprudente y desestabiliza gobiernos que todos sabíamos cómo eran antes de que... No hace 2 días que Gaddafi se volvió dictador. Claro, de pronto descubrimos que eran dictadores feos, sucios y malos. Es decir, de pronto Mubarak, que estuvo 30 años y que era nuestro mejor amigo y nuestro mejor aliado, se transformó, descubrimos que tenía mal olor y caspa. Por supuesto. Además, fíjense una cosa, Rusia en un principio apoya la intervención humanitaria. Rusia en un principio apoya el hecho de proteger a los civiles de los bombardeos indiscriminados de Gaddafi, que obviamente no es un bebé de pecho para defenderse. Pero ¿por qué critica ahora? Precisamente porque se excede. Estados Unidos y la OTAN se exceden del mandato. Ese es el punto. Sí, hay un mandato de proteger y se exceden haciendo cualquier verdura. Claro, pero una de las cosas que a mí me pone absolutamente en estado de alerta y me complica es que Gaddafi había aceptado todas las indicaciones que le habían dado desde Occidente y estaba nacionalizando las 160 empresas más importantes de su país y, las había dejado de nacionalizar y las estaba convirtiendo en entes privados. O sea, estaba haciendo la transformación, inclusive le estaba vendiendo una cantidad impresionante de petróleo, o sea que en ningún momento especuló con el precio, no participó como un activista de la OPEP, o sea que fue tal vez en los últimos 10 años Gaddafi inclusive se ha transformado, porque no era la persona, yo lo conocí personalmente, no, inclusive tuve amigos míos que fueron asesores de él, o sea, sé perfectamente quién es, qué es, y no tiene nada que ver el Gaddafi de hoy, a pesar de sus excesos, con el que escribió el libro verde, ni la exégesis, ni nada de eso. Es otra persona completamente, y es otra su actitud. Y en la parte de Sarkozy, y que me disculpen, porque hoy a lo mejor esto me altera un poco, Sarkozy es el primer aliado de Israel de Europa, y ahí mucho tiene que ver la política israelí de tratar de que se peleen, como decía Martín Fierro, si los hermanos se pelean son los de afuera los que ganan. Bueno, en este caso Israel ha hecho una matemática y extraordinaria ejecución de su política internacional y le está dando un gran resultado. Bueno, porque Ricardo, todo el hay un mundo tema mira que... lo que está pasando ahí y no mira los genocidios que se han hecho con los palestinos ni la falta de derecho. E inclusive los palestinos mismos se están juntando para tratar de unificarse, pero estas cosas los alteran y los sacan de cuadro. Bueno, indudablemente hay una cosita que yo quiero puntualizar, porque no lo dije cuando presenté a Gustavo. Esto para eliminar cualquier suspicacia. Gustavo Costa fue legislador en la ciudad de Buenos Aires y cumplió funciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires representando ¿qué partido? A la Unión del Centro Democrático. O sea, como podemos ver, no era precisamente que representaba al Partido Obrero. Pero justamente porque yo conozco la trayectoria de él,
Por eso estoy haciendo esta reflexión, porque una cosa es que lo diga alguien del Partido Comunista, del Partido Socialista o de la ultraizquierda, y otro que un hombre de la Unión de Centro Democrático, de la UCD, un hombre supuestamente neoliberal o de derecha, esté haciendo un comentario de esta naturaleza, y lo hace justamente por la injusticia de los hechos. Exactamente, el problema es la injusticia. Acá no es un tema de ideología, es un tema de justicia o injusticia. Más allá de que estos señores, seguramente, yo nunca los hubiera votado ni elegido, estoy absolutamente seguro que yo no quiero tener un Gaddafi que me gobierne, ni quiero tener un Mubarak que me gobierne, no quiero tener un Mandón que me diga lo que tengo que hacer o dejar de hacer. Más allá de esa circunstancia, nadie tiene derecho a inmiscuirse en los asuntos internos de otros países y menos inmiscuirse a los bombazos. Sí, pero eso es romántico, Raúl. Eso dejó de existir hace mucho. Pero existe. Las Naciones Unidas, después de cerrarse la Sociedad de las Naciones, se ha convertido en un organismo que no es democrático, porque si tiene derecho a veto y hay 5 países que deciden, e inclusive tener en cuenta que China, que estaba manejado por Taiwán, en su momento cambió misteriosamente de mano y siguió el veto dentro del mismo país. O sea, vos sabés que a mí las relaciones con China son extraordinarias y tengo amigos enormes allá, pero evidentemente también hay un cambio geopolítico y estratégico. Las Naciones Unidas no es un país no es una organización democrática, nunca lo fue, y los mismos chinos están pidiendo cambios en el Consejo de Seguridad y en las reglamentaciones. Es un organismo que debería cambiar, y todo esto está demostrando que en realidad casi no sirve para nada. Lo que es cierto, perdón Raúl, sí, por favor, adelante. es que la posición rusa en este sentido parece ser la más ecuánime, en cuanto a que por lo menos se preocupa por las consecuencias. Es decir, aquí hay claramente, se han desestabilizado regímenes árabes, norafricanos en este caso, en aras de democracia, de libertad, de ideales que son magníficos, etcétera, pero nos hemos despreocupado de las consecuencias que esto puede traer. Bueno, Ricardo, sabés que nos corre el tiempo, esto está riquísimo, interesante, y si me das, si no tenés una objeción, me voy a tomar la libertad de invitarlo a Gustavo nuevamente a asistir al programa en un futuro cercano, para poder desarrollar más el tema Cuba. Un día que podamos ir varios de nosotros y hacer un debate profundo sobre las relaciones internacionales. Cuando se mejore Julio Afif, sería bueno que hable del mundo árabe. Por supuesto. En mi caso, hablar de Rusia, traer a alguno de los chinos que hable del mundo chino, Adriana que hable del tema Latinoamérica y todo lo que está relacionado, y lo podíamos invitar a él para hacer un debate de la política internacional, un programa especial de política internacional y de debate de todas estas cuestiones, que es riquísima porque lo veríamos desde posiblemente una óptica completamente diferente que no se refleja en el diario Clarín ni en el diario La Nación. Sí, tendríamos otra postura, que ni siquiera página 12 lo dice. No lo dice nadie, porque es verdad, no se ve. Es la muralla de papel que hace un rato hablaba también acá Raúl, ¿verdad? Vos estabas presente cuando nos hablaron. Que es uno de los hechos políticos de este país que está trayendo algunas consecuencias también, porque todo eso existe por más que a algunos le moleste que se hable del tema, ¿no? Bueno, Ricardo, te agradezco muchísimo la participación, ya estamos cerrando el programa. Creo que ha sido excelente este final de programa, aunque lo hemos sacado a Gustavo del por del favor, tema. ha sido un gusto, un placer poder hablar también con el presidente del foro. Realmente un privilegio, le agradezco yo, señor Paván, y con gusto me comprometo a estar presente cuando ustedes dispongan. Sí, esperemos que vuelva, que no se asuste con lo que le dijimos, pero realmente su opinión puede ser es muy importante para nosotros, porque usted tiene un equilibrio de pensamiento muy interesante, que puede ser un moderador excelente de todas las posturas que tenemos, ¿no? Bueno, le agradezco mucho sus palabras. Yo de nuevo me comprometo a estar presente para cuando ustedes dispongan. Bueno, le agradezco mucho, y Raúl, te dejo el cierre. Gracias, Ricardo, muchas gracias. Bueno, a aquellos... miren, lo mejor que nos puede pasar es que usted esté de acuerdo con 10 cosas de las 100 que dijimos y que esté en desacuerdo con 90, y que nos haga llegar su opinión, sus comentarios, porque acá ninguno de nosotros somos dueños de la verdad, pero tratamos de aportar desde nuestros puntos, desde nuestros lugares, una visión y darle frescura a este debate. Pueden seguirnos a través de www.foroasialatinoamerica.org. Este programa, Panorama Regional, todos los jueves de 18 a 20 horas, y es retomado y repetido por varias emisoras en el interior de la Argentina, con lo cual
de una manera u otra estamos en el aire toda la semana. Quiero agradecer en serio de todo corazón a Gustavo Costa que se haya tomado el tiempo de compartir con nosotros. Gracias por ser tan generoso en su participación y reiteramos que esperamos que vengas pronto otra vez. Yo te agradezco a vos por invitarme y la verdad, excelente iniciativa, todo lo que sea promover trabajo y ser trabajo argentino, que como dijiste vos es al inicio de tu alocución, es lo único que nos hace dignos y nos hace libres, es para mí por lo menos bienvenido. Bueno, muchas gracias y nos estamos yendo con un tema musical cubano con el cual estamos cerrando este programa. Que tengan una semana fructífera y nos encontramos nuevamente el próximo jueves a las 18 horas aquí en Cadena AM 1470. Los despide Raúl Radakov. Muchas gracias por todo. Hasta pronto.